El agua en la bañera estaba tibia como un secreto bien guardado. No era olor a desinfectante lo que llenaba el cuarto, sino una mezcla de jabón neutro y la tenue fragancia de cera de abejas que alguien, en la mansión, encendía por la mañana para domesticar el frío de los muebles. Clara trabajaba con la misma meticulosidad con que había aprendido a recitar el rosario, movimientos repetidos, manos que conocen la manera de sostener un cuerpo sin interrumpir su dignidad. Despejaba con cuidado el cabello gris de Benedict Harrow, abría y cerraba los pliegues de la piel en las axilas, apoyaba esponjas sobre espalda y hombros como quien restaura una pintura gastada por los siglos. La mansión tenía esa luz curva que los arquitectos llaman generosa, claraboyas que dejaban caer filamentos de sol sobre alfombras que olían a polvo conservado. En la habitación contigua, un piano permanecía silencioso, tapa cerrada, como si esperara que alguien se atreviera a dejar ir las notas. A veces Benedict abría los ojos y miraba por un instante hacia la música, otras nunca los abría y la casa se acomodaba alrededor de su sueño. Ahora, en la bañera, el hombre cuyo apellido movía finanzas y temores de ciudad entera parecía pequeño, manos encalladas, dedos amarillentos, el rostro que había impuesto contratos convertido en paisaje de líneas. Sus ojos, húmedos, se clavaron en Clara con algo parecido a la gratitud y al miedo. Esa respuesta diminuta tuvo el efecto inmediato de convertirla en testigo, y de inmediato en guardiana de un enigma que no le pertenecía, pero que ahora le pedía que actuara. Después del baño, Clara enrolló la toalla alrededor de Benedict con movimientos instintivos. Lo secó, le acomodó el cabello y lo dejó en la cama, cubriéndolo con una manta que olía a lavanda. En el corredor, Hope, la encargada doméstica, la miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Hope tenía manos de panadera y una voz que se desarmaba en risas cortas. Era el corazón emotivo de la casa, y a cada paso llenaba los espacios con pañuelos y dulces. John, el administrador, pasó por el umbral con una libreta en la mano y la mirada siempre calculadora. Observó a Benedict sin demasiado afecto. Su relación con la familia era de números y logística, y la parte humana, para él, se traducía en protocolos. ¿Le dijo algo más?, preguntó John, esa voz que intenta medir lo impredecible. Clara negó con la cabeza. Por dentro, sin embargo, contuvo algo que no era una respuesta, sino una inquietud. Volvió a barrir mentalmente los últimos segundos del baño. La palabra, la presión de la mano, la convicción muda de no revelar. Era suficiente para que su respiración se hiciera más lenta. Se repetía a sí misma que el deber de una enfermera no es husmear. Pero la curiosidad, esa que nunca escapa a los que acostumbran reparar cuerpos, le pesó en la lengua como un objeto que no había terminado de pesar. La casa, por la tarde, adquirió la tonalidad propia de los lugares en los que los secretos se juntan como polvo. Clara regresó a su cuarto a dejar el uniforme. No era grande. Una cama, un armario empotrado, una pequeña mesa donde tenía una fotografía de su infancia. Los años de la casa de Dios apenas sugeridos por un rosario detrás del espejo. Fue cuando cerró la puerta y buscó la muda de ropa que notó una rendija en el armario. Una estantería había sido empujada ligeramente hacia adentro. Dejaba ver un recoveco. Alguien había hecho aquello con prisa o con el deseo de que el espacio quedara discreto. La mano de Clara se movió con cautela. Al tirar del recoveco descubrió una caja de hojalata, oxidada en los bordes, con pequeñas manchas como constelaciones. La caja tenía pegado un trozo de cinta con letras desvaídas. No olvido. No era un marcador de propiedad, sino una declaración. Abrir la caja fue una ceremonia.
Dentro había una muñeca de trapo, ajada, con una cicatriz en la mejilla cosida con hilo contradictorio, y un colgante de plata con un grabado sencillo, un diminuto sol. Pero lo que llamó la atención de Clara fueron las cartas, no muchas, quizás 5 o 6, amarradas con un lazo. Al desatarlas, la primera hoja, de papel amarillento, llevaba una caligrafía masculina y apurada. En el margen, una palabra destacaba en mayúsculas: Duarte. En la firma, un nombre parcialmente legible al que seguía el apellido Harrow. Clara leyó en voz baja, como quien no quiere que las palabras se vuelen. Mi pequeña Isabela, si alguna vez el mundo te obliga al silencio, recuerda esto: no te olvido. No te nombro ahora por miedo, no por desprecio. Pero si algún día la vida te pregunta quién te debe una explicación, debes saber que hubo manos que pensaron en ti. B. Hacha. La lectura produjo en Clara una sensación de desplazamiento. En la mansión, nada era accidental. Cualquier objeto resguardado había sido separado del brillo público por una razón: vergüenza, protección o una mezcla compleja de afecto y cálculo. El apellido Duarte, junto con Harrow, decía que había una línea de sangre, o al menos una relación íntima que había sido ocultada: Isabela, un nombre que parecía pequeño, pero que implicaba, si era verdadero, la presencia de otra vida que hasta entonces había sido borrada de los anales de la casa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esconder cartas si no se quería perder el recuerdo? ¿Por qué dejar una muñeca en una caja, como si fuera un testigo que nadie debía encontrar? Dejó la carta en la palma de la mano y escuchó su propia respiración. No tardó en saber que no podía dejar la caja donde la había hallado. La guardó bajo su blusa, contra el pecho, y se la llevó en el camino a la cocina. Hope la vio entrar, y con el instinto de quien lee a la gente por su andar, adivinó la presencia de un secreto. «¿Cómo está, señor Benedict?», preguntó Clara, con la mente en el hilo que ahora la unía a una mujer desconocida. «Lo mismo», respondió Hope, y luego, con esa ligereza que le permitía recordar la costura de la casa, añadió: «Si hay algo que te haga ruido, lo hablamos. No te guardes cosas». La caja no iba a quedarse oculta en su corazón por mucho tiempo. Esa noche, después de cumplir con las rondas, de revisar la medicación y de anotar en el papel de turno lo meticulosamente obvio, Clara se encontró frente a John en la sala principal. La chimenea era una boca apagada. Sobre la repisa, fotografías de Benedict joven, una familia clásica, en la que los rostros parecían pulidos por la repetición. John carraspeó al verla, y ella le entregó la caja con la naturalidad de quien entrega una herramienta olvidada. «Encontré esto en el armario», dijo. «Pensé que debería saberlo». John la examinó y su gesto se endureció, no por moral, sino por cálculo. Supo en un segundo que la presencia de aquellas cartas podía trastornar más que un día el balance de la casa. Reputaciones, testamentos, campañas de imagen. La mansión tenía paredes, pero también rituales. Cuando una cosa se develaba, la reacción era siempre la misma: controlarla. No había todavía prensa, ni redes sociales, solo las personas que ya conocían la noticia y la pregunta inevitable sobre qué hacer con ella. «¿Estás segura de que no son tonterías?», preguntó John. Sus manos se movían cuando hablaba, como si ordenara documentos imaginarios. «No lo sé», contestó Clara con sinceridad. «Pero el nombre está ahí, y la firma». John miró la etiqueta de no olvido y frunció el ceño. Luego, creyendo quizá que la prudencia es una virtud útil, sugirió que la familia debía ser informada. Eso implicaba una cadena que tenía 2 nombres al principio: Benedict y Valentina, su ex esposa. Valentina, a quien la casa había sido a la vez cuna y armadura, respondía con la rapidez de quien se ha hecho mujer de mando. Su voz impregnaba salones antes de que su cuerpo apareciera en ellos. La reunión fue convocada en el despacho principal por la tarde. Valentina llegó con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz. Cuando John anunció la existencia de la caja, su rostro no mostró sorpresa, sino cálculo. Colocó las manos sobre la mesa como quien apila cartas antes de jugar. En pocos minutos la sala se llenó de figuras. Hope, intentando mantener la calma, Sor Lucía, una religiosa retirada que había sido llamada por la familia cuando consideraron prudente contar con una voz moral en los momentos difíciles, y Elena, una abogada de mirada afilada que John había estado por contratar desde hacía semanas por asuntos de patrimonio.
Valentina no escuchaba las palabras como se pronuncian, escuchaba los ecos que podrían ir más allá: escándalo, demandas, pérdida de control. Detrás de su control había un temor que no quería admitir, la fragilidad de un hombre poderoso ante la posibilidad de una historia que lo dividiera en dos. ¿Qué quieren que haga con eso?, preguntó con frialdad contenida. Sor Lucía, que sabía leer los silencios, fue la primera en hablar sin aspereza. Hay una vida en juego, Valentina. Independientemente de lo que signifique para la reputación de la casa, lo que está aquí son restos de una memoria. Merece respeto. Elena, que no tomaba partido hasta tener los hechos, inclinó la cabeza y pidió ver las cartas. Las leyó en voz baja, como quien maneja documentos de un archivo. Isabela, Duarte, la firma de Harrow. Toda esa nomenclatura era para ella un mapa de posibilidades legales. Podían ser reclamaciones, pero también podían ser indicios insuficientes. El de dicho no anda con romanticismos, necesita pruebas y consentimiento. Elena lo dijo con precisión. Antes de hablar con nadie debía establecerse la veracidad de los hechos y la ética del procedimiento. Clara sostuvo en silencio la caja. Ser testigo la había convertido en algo parecido a una herramienta, útil, necesaria y susceptible de ser empuñada por otros. No quería que la caja se transformara en arma de división, pero al mismo tiempo sabía que no se trataba solo de documentos. Tras las hojas podía haber una niña que vivía lejos, que tal vez llevaba un apellido que no recordaba, que había recibido el silencio como herencia. Valentina propuso lo que muchas personas proponen cuando el riesgo es la pérdida de prestigio: guardar la caja en el archivo y no hacer nada. John asintió con una facilidad práctica que ofendió a algunos y tranquilizó a otros. Hope, con sus manos que habían conocido la ternura sin papeles, no podía concebir ese inmovilismo. Si hay una persona llamada, si hay alguien a quien esto pueda pertenecer, no podemos asumir que el silencio es el arreglo más humano, dijo Sor Lucía. Su voz no era confrontativa, era un argumento puesto como puente. La discusión no tardó en adquirir la forma que suelen tener los debates en casas de poder, entre quienes quieren proteger la estabilidad y quienes quieren nombrar la vulnerabilidad. Clara no alzó la voz, pero sus ojos pesaron en la balanza más de lo que podía medir. Finalmente, Elena propuso una solución que sonó a compromiso: investigar discretamente, sin hacer anuncios, sin alterar documentos legales y sin exponer a nadie públicamente. Si lo que la caja insinuaba tenía verosimilitud, iniciarían un proceso de mediación. Primero la verdad, dijo Elena. Después, si procede, la manera de presentarla. Mantener la privacidad será la condición. Valentina aceptó con reservas. John respiró con alivio, porque la palabra privacidad traduce a menudo en administración de riesgos. Hope asintió con un dejo de alivio. Sor Lucía sonrió apenas, como quien gana una pequeña batalla moral. Y Clara, que hasta entonces había sido el epicentro íntimo de la revelación, sintió que su vida se inclinaba hacia un nuevo eje. Esa noche, en su cuarto, Clara volvió a abrir la caja. Al lado de las cartas encontró un recorte de periódico, doblado con manos temblorosas. Era viejo, la tinta se había quedado en una constelación de manchas. Había una fotografía: Benedict joven, con el pelo sin canas, junto a una mujer que quizás era Valentina y un bebé en brazos. No había leyenda clara, la imagen era un rastro. Ella trazó con el dedo la forma de la muñeca, como si pudiera transponer la ternura que se guardaba en la tela hacia una memoria más fresca. Recordó entonces a los muchachos del convento, las horas de silencio, las canciones en latín y las manos obligadas a trabajar. No era una memoria mística ni una censura. Era la formación de un carácter que no necesitaba estridencias. Eso explicaba su respuesta frente a Benedict. No había coqueteo en la devoción, sino disciplina. La palabra virgen, en su caso, no hacía a Clara un objeto de curiosidad, sino una garantía de que su compromiso con la discreción era auténtico. Durmió poco. En sueños vio la muñeca sentada al pie de una cama grande, el piano titilando una nota que no terminaba de sonar, y la firma BH flotando en el aire como una constelación incompleta. Cuando amaneció, el plan había tomado la forma concreta de un primer paso: revisar registros públicos, consultar al registrador del condado y enviar una discreta consulta a Puerto Salina, un pueblo costero que aparecía varias veces en los nombres que ella había encontrado en las cartas. La investigación debía ser medida. Elena, que guardó la caja por precaución, propuso primero obtener fechas, nombres y posibles testigos. Sor Lucía se ofreció a acompañar en la parte humana, hablar con gente que pudiera recordar a una madre joven, un encuentro fugaz, la presencia de una muñeca.
John ofreció su red de contactos para conseguir acceso a archivos viejos sin levantar sospechas. Valentina, a su manera, cedió. El nombre de la casa puede incluso ganar si se maneja con criterio. Hope trajo una sopa casera y una mirada que decía que al final lo que movía todo era la decisión de hacer lo correcto. Antes de poner en marcha el plan, sin embargo, hubo un momento que Clara nunca olvidaría. Benedict, sentado en su silla reclinable junto al piano, tocó una nota torpe con un índice tembloroso. No era una composición, solo un gesto. Había quienes pensaban que él no escuchaba. Esa nota fue su respuesta a la revelación de la noche anterior. No hubo palabras, salvo aquella anterior, no me lo digas, pero sus ojos, al encontrarse con los de Clara, brillaron con una claridad que obligó a todos los presentes a guardar un respetuoso silencio. Era como si por un instante hubiera atravesado 1000 papeles, acuerdos y silencios para depositar en las manos de la enfermera una petición muda, que se manejara con cuidado. Clara no se consideraba heroína ni testigo privilegiada. Era, sin embargo, la que había sentido el apretón de mano que diferenciaba a esa casa de otras. Esa singularidad la colocaba en una posición incómoda. La casa la miraría a ella y le pediría con gestos protocolarios que tradujera el apretón en decisiones. Ella sabía que podría hacerlo, por omisión, por ocultamiento, por obediencia al orden de la casa. Pero su pasado le había enseñado otra cosa, que cuidar implica también denunciar aquello que destruya la dignidad de una persona, incluso si esa persona es inexistente para la lógica administrativa de una familia. La posibilidad de que Isabela existiera era un dato que abría caminos y al mismo tiempo riesgos. Si Isabela vivía en Puerto Salina, es improbable que supiera la existencia de la caja. Si no lo sabía, entonces cualquier intento de contacto debía partir de la premisa del respeto. No se le pediría perdón ni reclamaciones a nadie. Se le daría información, opciones y tiempo. Clara pensó en la muñeca. Ese muñeco de trapo había sobrevivido a años de silencio para decir algo que las voces oficiales no querían pronunciar. Al mediodía, Elena redactó una primera nota, un borrador de consulta para el registro civil de Puerto Salina. Sor Lucía lo revisó con ojos de madre, sugiriendo un lenguaje más suave. John programó llamadas a personas de su red que conocían el lugar. Valentina permaneció en la sala, con las manos curvas, como quien acuna la posibilidad de perder el control sobre su historia. Hope trajo té y un pan que olía a infancia. Clara, mientras tanto, volvió a la caja, la cerró y la dejó en su armario. No hizo falta decirlo. La guardó en un lugar donde nadie pensaría buscar. Había en el gesto la ternura de quien cuida a un animal herido. Esa tarde, antes de la cena, cuando la casa se relajó en sus asuntos privados, Clara salió a caminar por los jardines que daban al mar. El olor a sal le pegó en la lengua el recuerdo de los lugares de su propia infancia. Tierra, barro, olor a marea. Pensó en Isabela, en una mujer que, si existía, podría haber aprendido a amasar pan o a leer a niños en una escuela pequeña. Pensó en la autoridad de la familia Harrow y en la fragilidad con la que la historia tiende a borrar lo que no conviene. Mientras el sol empezaba a caer, una última imagen la atrapó. El piano, la muñeca, la firma BH y esa frase que había sido su primer hilo. No me lo digas. Aquella negación parecía una tristeza que alguien quiso guardar para no enfrentarla. Clara comprendió, con la claridad que dan las cosas cotidianas y definitivas, que la tarea que tenía por delante sería lenta, llena de preguntas y sin la certeza de un final feliz. Era la clase de reparación que no se ve en titulares, sino que se cocina en cartas leídas en salas silenciosas, en llamados programados en horarios prudentes, en encuentros controlados en los que la persona encontrada decide el ritmo. Antes de volver a la mansión, se detuvo en el umbral de la puerta que daba al jardín. Allí, apoyado en un banco bajo un ficus, encontró a Benedict. Estaba vestido con la bata de siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cerca, sobre una mesa pequeña, reposaba el colgante que Clara había sacado de la caja. Alguien en la casa había dejado ese objeto fuera, como si buscara que lo encontraran. Benedict la miró con aquella mezcla de claridad y bruma. «Gracias», susurró, sin alzar la vista de la joya. Clara asintió con discreción. No necesitó preguntar más. Sabía que el primer paso ya estaba dado. La caja había cambiado la quietud de la casa. Había empujado a gente que vivía con su propia verdad a contemplar otra.
No había promesas, no había certidumbres, solo un procedimiento inevitable. Seguir las páginas, hablar con quienes podían saber, y sobre todo, preparar un modo de acercamiento que respetara la voluntad de alguien cuyo nombre aún no estaba seguro. Cuando regresó al cuarto, Clara cerró la puerta y, por un instante, permitió que la fatiga se instalara en sus hombros. Había la sensación de que todo podría volverse pesado muy pronto. Los nombres, la casa, la defensa de reputaciones. Pero también había una convicción que no se puede fingir, que cuidar, a veces, significa convertir el silencio en un gesto que devuelve identidad. Esa noche, antes de dormir, pensó en Puerto Salina con más precisión. Imaginó una plaza con baldosas rotas, niños en una escuela que chapuceaba las horas, una mujer joven con harina en las manos. Se preguntó cómo se le diría a esa mujer que en una caja oxidada había cartas que la mencionaban. No imaginó respuestas lineales. Imaginó, más bien, un camino de pasos contados, pesquisas, un viaje, una primera carta mediada, una llamada controlada y después la posibilidad de un encuentro, uno que tendría que ser neutral y respetuoso. Cerró los ojos y recordó la manera en que Benedict había dicho «no me lo digas». No era un mandato contra la verdad, era una súplica por el modo en que llegaría a esa verdad. Entendió entonces que la casa no pedía solamente ocultamiento, sino cuidado, la responsabilidad de hacer visible lo ocultado, sin atropellar la dignidad de quien pudiera aparecer. Clara se quedó dormida con el sonido lejano del mar, sabiendo que la mañana traería llamadas y decisiones, cartas y quizá viajes. Al otro lado de la noche, la caja de hojalata aguardaba en su armario como un corazón que empezaba a latir con lentitud. La mañana se adelantó con la lentitud de quienes sostienen una novedad que todavía no se atreven a nombrar. Las olas, allá lejos, golpeaban con el mismo ritmo que las manecillas del despertador de Clara, persistentes, pacientes. Se despertó antes de que alguien llamara y supo con una claridad que venía de la costumbre de quien se levanta a cuidar, que el día traería llamadas y decisiones. El armario donde había guardado la caja parecía un lugar sagrado, y ella lo dejó así, cerrado, sencillo, como quien conserva un corazón bajo llave para que no se queme. Antes de que la casa se llenara de voces, las dos, las controladas, Clara fue a la cocina. Hope estaba ya en la estufa, doblando pliegos de masa como si cada uno pudiera contener la respuesta a una pregunta imposible. Los aromas del pan recién hecho y del té temprano entraron en el cuarto con la misma lentitud que la luz. «Vas a necesitar café fuerte hoy», dijo Hope, sin mirar, como quien traduce en actos la política de la casa. Clara sonrió en silencio. No era la hora de discursos. Salió al pasillo y encontró a John en su despacho, organizando papeles como quien pule una estrategia. Elena llegaría hacia el mediodía, con una carpeta delgada que prometía fechas y referencias. Sor Lucía permanecía disponible para lo que el alma pidiera, y Valentina, desde su cuarto, hizo el único gesto que indicaba que la noticia le había atravesado. Pidió que la reunió a solas con John y Elena. Clara sabía cuál era su lugar. No era la que decidía, pero sí la que recordaba. Había sentido el apretón de Benedict. Había visto el brillo en sus ojos cuando dijo «no me lo digas». Eso la colocaba en una zona intermedia entre el secreto y la palabra pronunciada. Antes de que la casa iniciara sus pasos, permitió que su propia voz hiciera una pequeña promesa en su mente, que cualquier cosa que se hiciera se haría con el ritmo de quien acompaña la vida de otro. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, quédate. Lo que sigue es la parte en la que las palabras se convierten en acciones y la discreción prueba su valor. Elena llegó puntual, con los papeles ordenados en un maletín que no celebraba prisa ni dramatismo. Sus ojos, cuando examinaron la caja y las cartas, no se nublaron. Buscaron fechas, anotaron nombres y propusieron un camino que en su boca sonó a protocolo y a cuidado. Verificaciones en archivos, entrevistas discretas en Puerto Salina y, si los indicios eran veraces, una mediación cuidadosa con la persona que apareciera. Habló de derechos, de privacidad, de opciones. Sus palabras tuvieron la exactitud de quien sabe que las buenas intenciones necesitan territorio legal para no convertirse en invasión. «Nada público», dijo Elena, con esa calma de quien ha visto escándalos desvestir vidas. Si existe alguien a quien esto afecte, la primera obligación es no desnudarla. Las decisiones se tomaron con la parsimonia de quienes saben que el tiempo es un aliado si se lo usa sin violencia. John organizó una red de contactos para el registro municipal, pidió discreción a sus colegas y dejó constancia de la cadena, un registro, una copia certificada, y luego, si todo apuntaba en la misma dirección,
El viaje a Puerto Salina con Sor Lucía. Valentina, por su parte, sostuvo su posición con la naturaleza fría de quien protege. No por crueldad, pensó Clara, sino por miedo. El poder también es temor a la fractura de su propia imagen. Las piezas se movieron como en un tablero en sombra. En los días que siguieron, Clara fue testigo de una coreografía que le resultó a veces desgarradora. Llamadas telefónicas, visitas a despachos, referencias cruzadas, todo bajo la consigna de la discreción. En el centro de la casa, la caja de hojalata permanecía cerrada, como si su latido fuera demasiado intenso para exponerse sin anestesia. De ella salían, de tanto en tanto, aromas a papel viejo y a cera de abejas. Las cartas se revisaron con guantes, las hojas se leyeron en voz baja, y en cada lectura el nombre se repetía como una piedra que va descendiendo por un lecho de río hasta topar con su cauce: Isabela Duarte. Puerto Salina no era una ciudad de mapas fuertes, era una costura de pueblo junto al mar, con la plaza centrada en un ficus amplio que hacía sombra a la vida lenta. Elena viajó con Sor Lucía y con un pequeño dosel de precauciones. No presentarse como portavoces de la familia Harrow, sino como interesados en confirmar si alguien llamado Isabela Duarte residía allí, y de ser así, ofrecer una carta que necesitaba ser leída por quien fuese su destinataria y con su consentimiento. El recorrido a Puerto Salina estuvo lleno de detalles que a Clara le gustaba imaginar: la luz raspando las paredes, el olor de la sal mezclado con el de una panadería que abría temprano, los niños que corrían sin miedo. Sor Lucía hablaba poco y observaba mucho. Su presencia era un bálsamo, una autoridad de cuidado que no imponía. Elena llevaba la ecuanimidad de quien puede traducir la legalidad en protección. Las indagaciones en el registro civil resultaron, al principio, en un rastro que exigía paciencia, un acta de nacimiento con el apellido Duarte y una nota manuscrita al margen con una observación que mencionaba a una familia que, años atrás, había recibido ayuda ocasional de una casa acomodada por circunstancias de trabajo. No era una prueba concluyente, pero era una puerta. Los indicios se juntaron con testimonios de vecinos que recordaban, en voz baja, a una mujer joven que dejó el pueblo para trabajar y que volvió, más tarde, con aires de haber sobrevivido a algo que no quería contar. En la plaza central, frente a la panadería de doña Antonia, los recuerdos se acomodaron como azulejos. Antonia, que tenía manos que amasan memoria, recordó una niña que vendía panecillos y una mujer, María Duarte, que hablaba poco pero saludaba con cariño. Dijo también que la muñeca de trapo había aparecido alguna vez en la puerta de la escuela, sucia y cosida con prisas, y que la mujer que la cuidaba siempre decía que aquella muñeca venía de lejos, de un tiempo que no se debía tocar. Antonia hablaba con la honestidad de quien no vive de frialdades. Recordó el sor en el colgante de una joven. No supo decir más, pero su recuerdo fue suficiente para que Elena anotara una referencia a un relato que contaba de alguien que había tenido una relación con un hombre forastero. Todo eso, en maquinaria de diligencias, fue llevándolas hacia la panadería donde trabajaba Isabela. No tenían, en realidad, el derecho de entrar sin antes manifestar quiénes eran y con qué propósito. Elena lo sabía, y por eso la primera visita fue protocolaria. 2 amigas que preguntaban por una mujer que tal vez vivía en el pueblo y que quisiera recibir, si quisiera, una carta anónima. Isabela las recibió con la calma de quien se levanta con harina en las manos y la vida ordenada por hornos y niños. Era una mujer joven, de manos fuertes, con la piel ligeramente curtida por el trabajo y un pelo oscuro recogido en una trenza que dejaba ver la nuca. Sus ojos eran claros y prudentes, en ellos no había ni expectación ni hostilidad, solo la serenidad de quien ha aprendido que la vida trae desconciertos y que el pan, al menos, no suele mentir. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, con voz que parecía medir la altura del día. Sor Lucía se presentó con la naturalidad de quien no pide permiso para hablar desde el lugar de la humanidad. Dijo que venían con una carta y que entendían el valor de la privacidad, que nadie quería imponer, que la intención era ofrecer información. Elena explicó el contexto con la precisión de quien entiende que lo legal no debe ser espectáculo. Nada fue dicho sobre el apellido Harrow en primera instancia, la prudencia fue usada como un vestido. Isabela aceptó leer la carta en la presencia de la directora de la escuela local y de doña Antonia, que se quedó en la puerta a recibir migajas de la eseña. La carta, en efecto, era una versión moderada de lo que se había hallado en la caja, un escrito que hablaba de cuidado, de recuerdos guardados y de la posibilidad de que existieran conexiones que merecían ser consideradas. No venía con demandas, traía opciones, el ofrecimiento de conversación, la posibilidad de conocer registros y, sobre todo,
la libertad de decidir no participar. Cuando Isabela terminó de leer, dejó la carta sobre la mesa de madera con la misma lentitud con que alguien deposita un objeto frágil. No lloró, no gritó, su silencio fue una decisión. Miró a Sor Lucía y a Elena, luego respiró, como quien recoge pan ya horneado. «Necesito tiempo», dijo, y en esa frase hubo más que un rechazo y más que un permiso. «No tengo el corazón para cambiar de la noche a la mañana, pero sí quiero saber qué es lo que trae todo esto». La frase fue un triunfo de la autonomía. Elena, con profesionalismo, propuso entonces un camino de pasos. Primero, verificar la documentación y, si correspondía, ofrecer una llamada mediada. Segundo, disponer de una oferta económica para cubrir necesidades inmediatas si Isabela así lo solicitaba, sin presentarlo como limosna ni como presión. Tercero, la opción de no hacer nada público, de mantener el proceso en la esfera privada. Todo ello fue anotado y firmado en un documento sencillo que Isabela leyó con tranquilidad. Firmó la aceptación de ser contactada y dejó constancia de sus límites. No quería cámaras, no quería titulares, necesitaba tiempo y en caso de aceptar un encuentro, prefería que se realizara en un lugar neutral y con personas que ella eligiera. Las cartas volvieron a la mansión como mensajeras que traían la respuesta de un mundo distinto, una joven que pedía tiempo. Cuando Sor Lucía llamó para informar, Benedict, en su sillón junto al piano, alzó la mano como si quisiera tocar una cuerda que ya no existía. Sus ojos, otra vez, buscaron la de Clara. No había rastro de espectáculo en su rostro. Había un cansancio que guardaba el reconocimiento de que el gesto de su vida había tenido consecuencias. No dijo inmediatamente qué quería hacer. Elena propuso la llamada mediada como un primer paso que, por su naturaleza, evitaba la invasión. Benedict hablaría a través de la voz de Sor Lucía, que traduciría, con una limpieza que no permitiera sobornos sentimentales. La llamada fue organizada con cuidado. En la sala pequeña del hospital a la mansión, se colocó el teléfono en la mesa con la sobriedad de quien monta un altar de prudencia. Isabela, desde Puerto Salina, escuchó la voz de Sor Lucía primero, y después la de Benedict. Él habló despacio, como quien pesa cada palabra. «Isabela», dijo Benedict, y su voz era un hilo. «No te pido perdón en nombre de la casa. Te ofrezco nombrarte si tú quisieras ser nombrada. No quiero imponerte nada. Quiero solo saldar una deuda que mi silencio no arregló». El ofrecimiento fue concreto: nombre, documentación, una propuesta de ayuda para necesidades que Isabela quisiera cubrir, y la posibilidad de que, si algún día ella lo deseaba, se produjera un encuentro en condiciones que ella marcara. Benedict no habló de legado ni de testamentos, habló de responsabilidad en presente, y eso, en sí, fue un acto. Isabela contestó con tranquilidad. No llamó padre, no entregó abrazos. Preguntó por pruebas, por fechas, por el significado de una firma que había estado en un papel polvoriento. Quiso saber si la caja y la muñeca representaban reconocimiento o remordimiento. Benedict, con la voz más firme que le era posible, admitió que había decisiones mal tomadas y que la caja era su manera de sostener un recuerdo sin saber cómo hacerlo público. No justificó su silencio, ofreció la verdad de su arrepentimiento. La conversación, mediada y corta, terminó con un pacto de discreción y con el acuerdo de escribir, lentamente, si Isabela aceptaba. Ella pidió que no hubiese visitas inmediatas, pidió que cualquier donación fuera directa y práctica, sin ostentación. Pidió, sobre todo, que su vida no fuera invadida por periodistas ni por miradas curiosas. Elena anotó todo y dejó constancia de que cualquier avance futuro requeriría la firma explícita de Isabela. Cuando la llamada terminó, la casa exhaló. Benedict cerró los ojos y por un instante tocó el borde del piano con 2 dedos, como si el sonido le hubiera enseñado a reconocer una responsabilidad tangible.
En su rostro había algo parecido a alivio y a derrota. Había comprendido que la restitución sería lenta, que el nombre no reconstruiría la infancia de alguien, pero que podía ser el inicio de una verdad que se tejía sin prisa. En los meses que siguieron, la relación que emergió fue de correspondencia más que de encuentros precipitantes. Se escribieron cartas con protocolos claros. En cada intercambio, Isabela marcaba sus límites, pidiendo no más de una visita cada 3 meses, y en todas ellas, la presencia de una mediadora o de la directora de la escuela. No aceptó en un primer momento regalos ostentosos, pidió cosas concretas, apoyo para la panadería, un fondo para la escuela donde trabajaba y acceso a documentos que confirmaran su partida. Benedict, en silencio, accedió a esa moderación. Valentina, quien había observado a distancia, terminó por autorizar la creación de un pequeño fondo educativo a nombre de Isabela Duarte, un gesto que en su interior partía de una mezcla de culpa y de un deseo genuino de reparar. Clara, en su cotidianidad, siguió siendo el hilo que unía. No era la interlocutora formal, pero su presencia fue continuada. Esa mano, que ya había sido apretada una vez por Benedict, se convirtió en el gesto que recordaba los límites. En una de las cartas, Isabela escribió sobre la muñeca. Contó que cuando era niña la cosía para calmar temporales y que el colgante del sol le parecía una promesa que no entendía. Benedict respondió con una nota breve donde decía que había guardado la muñeca porque en ella veía algo que no supo conservar, la posibilidad de nombrar un amor sin convertirlo en publicitado. En la frialdad de las palabras escasas se intuía una reparación que no pedía perdón con flores, sino con actos concretos. El día del primer encuentro fue fijado en un salón comunitario de Puerto Salina, una mesa larga, ventanas que dejaban entrar la brisa y sillas colocadas a una distancia respetuosa. Isabela llegó con una bolsa de pan y con un pijama de calma que parecía decir: «Este no es un escenario». Benedict, por su parte, entró en una silla de ruedas empujada por John. Valentina observó desde el fondo del salón con una mirada que no se atrevía a mostrarse. Clara fue la que se quedó de pie, en la periferia, con la muñeca de trapo protegida en su bolso, como si fuera un amuleto que debía conservarse alejado de la precipitación. El encuentro no fue una escena cinematográfica, no hubo reconciliaciones dramáticas ni lágrimas que limpiaran años. Lo que hubo fue la concreción de palabras. Benedict colocó el colgante sobre la mesa y dijo, con voz baja, que era para Isabela si ella lo aceptaba. No pidió perdón de forma explosiva. Dijo que no tenía derecho a hacerlo sin tiempo y que prefería ofrecer gestos que fueran útiles. Isabela miró el colgante con cuidado, tocó la plata y no lo tomó de inmediato. Habló de su madre, de la falta de respuestas, de los días de hambre y de pan, y de cómo la muñeca le había enseñado a cuidar cosas pequeñas. «No vine a buscar una familia que me salvara», dijo. «Vine a pedir que se me reconozca. Quiero que mi nombre exista en los papeles si yo así lo deseo, y después decidir». Benedict asintió y, sin grandilocuencia, dijo que eso era lo justo. Valentina, desde su asiento, apoyó la decisión, dejar que Isabela mantuviera el control. Se sentó en una postura que no esperaba. Una mujer que durante años había sostenido el decoro, ahora permitía que la posibilidad de reparar no se volviera espectáculo. Hope observó, con las manos cruzadas, una sonrisa contenida. John tomó notas de logística y de plazos. Elena se encargó de dejar constancia legal de lo pactado. Al ir y venir de la conversación, aparecieron pequeñas escenas que Clara guardó como reliquias. Isabela, por ejemplo, habló de una canción que su madre le cantaba, una tonada de mar y de panes. Benedict, con voz quebrada, intentó tararearla sin éxito, y se limitó a mirar el piano como si esperara que las notas pudieran unir lo indecible. En un gesto sencillo, Sor Lucía sacó un pañuelo y lo dejó en el regazo de Isabela. Ese acto de ternura no exigía nada a cambio. Fue quizás la imagen más precisa de lo que verdaderamente importaba, no la grandiosidad del perdón público, sino las manos que, en silencio, vuelven a tejer. Con el paso de los meses, la relación avanzó en la lentitud de la restauración. Cartas semanales, no invasivas, transferencias para proyectos concretos en la escuela y visitas espaciadas que respetaban los límites de Isabela. Benedict, que nunca recuperó por completo la fluidez de su vida de antes, encontró en el piano un refugio nuevo. Aprendió piezas cortas y, en ocasiones, cuando nadie lo esperaba, tocaba una melodía que siempre terminaba en una nota clara. Clara, que seguía siendo su enfermera, solía sentarse cerca y escuchar.
No había un lugar para el heroísmo en aquello. Había, en cambio, la constancia de quien cuida. Las cartas se convirtieron en un hilo que pudo observarse desde fuera, una correspondencia que no buscaba coronas, sino certezas. Isabela, por su parte, empezó a usar oficialmente el apellido Duarte Harrow cuando le convino, en la documentación para un curso, en una carta informal dirigida a la biblioteca del pueblo. No lo hizo por vanidad, lo hizo porque, después de años, requería que su nombre se pronunciara en el mundo con la posibilidad de ser reconocida. Valentina cambió de postura poco a poco, no porque su reputación dejara de importarle, sino porque el peso de la verdad le mostró una otra cosa, que proteger una historia a costa de borrar otra era, en el fondo, una pérdida para todos. En una tarde, sola frente al espejo, se vio más joven y comprendió que los años no hormigonan la culpa, la transforman en pequeñas decisiones. Hizo una carta privada a Isabela, no como confesión pública, sino como una disposición a empezar a recomponer palabras que antes fueron rotas. Hubo resistencias, por supuesto. Algunos allegados se preguntaron por qué tanta cautela, otros pensaron que la casa cedía demasiado. John tuvo que lidiar con la logística de fondos y con la prudencia de que nunca hubiera filtraciones. Elena revisó acuerdos y se aseguró de que todo quedara por escrito, no para crear muros, sino para garantizar la agencia de Isabela. Hope, con su mirada blanda, fue la que más celebró los pequeños pasos, la llegada de una caja con harina nueva para la escuela, una guitarra donada para las clases de música, un piano que ahora sonaba con más frecuencia. La reparación, a medida que avanzaba, se tornó en algo doméstico. Cartas que llegaban en sobres discretos, llamadas en horarios pactados, la muñeca, ya lavada y cosida por las manos de Isabela, en la repisa del salón de la panadería. En ocasiones, Benedict recibía una carta con una receta de pan. En otras, Isabela encontraba una nota con una melodía escrita en puntillas. No se trataba de dramaturgia, era el pulso de vidas que por fin podían reconocerse, sin que eso deviniera en espectáculo. Clara observó todo con la serenidad de quien sabe que su gesto inicial, un apretón, una mano que sostuvo otra, había sido la chispa y no la solución. Aprendió que la verdad, cuando se la maneja con respeto, no necesita gritar para hacerse oír, solo pide pasos. Siguió cumpliendo su horario, bañando a Benedict con la misma devoción que antes y guardando la caja en su armario como si aún fuera algo vivo. De vez en cuando, en noches claras, se sentaba en el porche y escuchaba el rumor del mar, y sentía que lo pequeño que se hace con constancia tiene más poder que las batallas verbales. El final, si es que la historia puede permitirse un final, no fue una escena de abrazos colectivos ni de declaraciones radiales. Fue una tarde en la que Benedict, con la ayuda de John, tocó una pieza completa en el piano. No era virtuoso, pero la melodía tenía una claridad que obligó a algunos a mirar hacia la ventana. Isabela, que no asistió a ese concierto privado, recibió después una carta donde se relataba la pieza y se le invitaba a escucharla cuando quisiera en un archivo que la casa había dispuesto sin publicidad. Ella respondió con un simple «gracias» y con una receta de pan que había sido de su abuela. La correspondencia siguió siendo la forma en que se tejía la nueva relación, discreta, práctica, con respeto. En la repisa del salón, la muñeca de trapo encontró un lugar de honra que no era ostentoso. Había sido lavada, reparada y sentada sobre un cojín. El colgante del sol brillaba cuando alguien lo tocaba, no como símbolo de redención inmediata, sino como recordatorio de que las cosas que se han escondido también pueden volver a la luz si se las maneja sin violencia. Clara, al mirar todo eso, pensó en la primera mañana en que encontró la caja. Recordó la frase de Benedict, «No me lo digas». No la interpretó más como una prohibición, sino como un pedido de manera. La casa quería que la verdad llegara con cuidado. Ella cumplió con aquello. Su presencia fue siempre la misma, discreta y firme. No fue ni mártir ni héroe. Fue la mujer que por oficio sabe que sostener manos es a veces la única forma de obligar a la vida a seguir. La restitución del nombre fue en verdad un proceso de reconocimiento. No borró los años ni cubrió las ausencias, pero permitió que una identidad dejara de ser sombra. Isabela siguió siendo dueña de sus tiempos.
Benedict pagó con silencios y gestos prácticos lo que su silencio había acumulado. Valentina se volvió menos rígida, aunque aún cautelosa. John administró los detalles. Hope siguió repartiendo el pan que hace las mañanas menos duras. Sor Lucía acompañó con oraciones que no exigían exposición. Elena siguió siendo la guardiana de los límites legales. En la última escena, algo pequeño y claro marcó el sentido de todo. Benedict, con las manos temblorosas, colocó una partitura en el atril del piano. Clara entró al cuarto con la toalla al hombro, como tantas veces. Al verla, él alargó la mano y por primera vez desde aquel baño la apretó con la seguridad de alguien que ha reconocido que el cuidado tiene un poder que las palabras no siempre alcanzan. No fue un milagro, fue sencillamente la respuesta de un ser humano que eligió quien podía sostener su historia. Clara miró el piano, luego la muñeca en la repisa, y sonrió con la calma de quien ha visto que lo lento vence la urgencia. Afuera, el mar seguía golpeando con su constancia habitual, y en la casa, la vida continuaba en tareas pequeñas: cartas, panes, notas y la paciencia que se construye con manos. Si esta historia te dejó algo, comparte en los comentarios qué crees que es lo más importante cuando una verdad que estuvo oculta sale a la luz. Suscríbete si quieres escuchar más relatos donde el cuidado hace mover lo que parecía inmóvil.